Artes, Teatro Argentino de La Plata. Durante todo febrero, vení a escuchar, bailar y compartir mucha música en vivo. Shows de cumbia, jazz, tango, música urbana, rock, pop, cantautores y solistas. Todos los jueves de febrero desde las 19, con entrada libre y gratuita. En Avenida 51, entre 9 y 10. Cultura, la felicidad de compartir. Conocé la programación completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Tómate un jugo de política, Baña, Meli. sociedad, género y cultura. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Wow, wow, wow. Jorge, estás muteado. No, estaba muteada yo. Me puse a escuchar un audio y muteé para que no se escuchara. Después me olvidé. Bueno, empiezo todo de nuevo. Nosotros comentamos ayer, antes de los mensajes, una noticia de la que nos acabamos de enterar y nos parecía muy grave. Les contamos que la Agencia Nacional de Discapacidad había generado una especie de nueva recategorización perimida, antigua, ya superada, actualmente ofensiva, discriminatoria, bestial. Tenía que ver con las deficiencias o con las discapacidades mentales, y querían que a las personas que van a la Agencia Nacional de Discapacidad, seguramente a pedir un certificado de discapacidad o algo por el estilo, se las tenía que catalogar como idiota, imbécil, retardado o débil mental. La presión y esta bestialidad fue tan grande que hoy rectificaron. Hasta para el mileísmo esto era muy fuerte, así que evidentemente es muy fuerte. Pero es lo que tienen en el alma, es lo que tienen, lo que se les ocurre. Lo que primero se les ocurre es decirles retardados, como el presidente a veces insulta a alguien y le dice mogólico. Bueno, son insultos de hace 30 años. Hace 30 años que aprendimos que no se tenía que insultar con esa palabra, pero Milei vive en una cueva o no sé dónde, y no se enteró, y sus funcionarios tampoco se enteraron. Ahora, por la protesta de muchas organizaciones vinculadas con la discapacidad, porque esta no es la primera guachada que les hacen, también los han dejado sin pensiones, bueno, les han hecho de todo. Bueno, y se llamaron a la reflexión. Estamos en comunicación con Edu Sotelo, que es profesor de educación física, especializado en autismo, desafíos en el desarrollo y educación inclusiva. Es director general de Aprendiendo a Jugar, un programa para facilitar el juego y deporte en personas con desafíos en el desarrollo. ¿Cómo te va, Eduardo? Hola, un gusto, Sandra. Bueno, Igualmente. me gustaría charlar con ustedes por otra situación, pero bueno, lamentablemente hoy estamos teniendo que hablar por este tema, ¿no? Que Claro, afectó ¿vos desde tanto y cuándo, sí, ¿desde cuándo te dedicas a trabajar con personas con autismo? bueno, hace 20 años, o sea, ya hace Tenés muchísimo mucha tiempo. experiencia, claro, tenés mucha Sí, experiencia. sí. Y vos que estás, porque yo, digamos, hablo desde un sentido común general, pero no tengo vínculos en particular, mi trabajo, digamos, no tiene vínculos en particular con ese sector, pero vos trabajás con ellos. Me imagino cómo te sonaron a vos esas palabras tan No, agresivas, tan despectivas, tan bestiales. yo me enteré básicamente de la resolución, no, ya hace unas cuantas semanas, pero la verdad que no la había leído. La verdad que salen tanta información que Es una a 10 veces películas decide al mismo como tiempo, sí, sí, como autocuidarse también, ¿no? sí. Pero bueno, justamente una mamá de un chico con autismo me envió la información ayer a la mañana y cuando la leí realmente me pareció indignante, ¿no? Me enojó muchísimo, me enojó tanto que lo primero que hice fue agarrar un celular y filmarme
y fue lo que publiqué en las redes y bueno, por suerte tengo una comunidad bastante grande y eso se amplificó de manera enorme, porque es indignante, ¿no? Es indignante porque Es estamos todo gratuito, el tiempo. absolutamente caprichoso volver a ofender a tanta gente, después que además, bueno, ya les han quitado, ¿no? Las pensiones, han sido perjudicados por este gobierno, pero además Sí, no solo, ahora humillados. sí, 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 tal cual, porque es retroceder 20 o 30 años atrás, o sea, esa decisión que tomaron es una decisión de agarrar un baremo de 1998, estamos hablando de muchísimos años atrás, cuando la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad desde 2006 dice que las barreras no se encuentran en las características personales de las personas con discapacidad, sino en las barreras que se encuentran en el contexto social que no les contempla. Entonces es volver a luchar sobre todo con estigmas, ¿no? La mayor barrera que encuentran las personas con discapacidad y nos encontramos para poder realmente construir una sociedad que contemple a todos sus habitantes es la desinformación y esa desinformación lleva a la discriminación y la discriminación termina en estigmatización, ¿no? Y en vulneración de derechos. Entonces, cuando realmente leí y compartí, o sea, la indignación fue colectiva, ¿no? Y bueno, y seguimos luchando por eso. Cuando uno toma cualquier insulto, se va dando cuenta que esos insultos están claramente relacionados con las personas con discapacidad. Idiota, tonto, estúpido, mogólico, No son son todas descripciones, palabras son insultos, tal cual, y son están insultos. relacionadas con alguna característica que tiene alguna persona con discapacidad. Entonces, todo el tiempo estamos intentando romper esas barreras, estamos intentando concientizar, estamos intentando informar y encontrarse un Estado que reproduce ese tipo de estigmas, bueno, claramente que es ofensivo y por suerte se hizo masivo, ¿no? Hoy la Agencia Nacional de Discapacidad tuvo que salir a retractarse y tuvo que salir a decir que iba a modificar esa resolución. Y eso también me parece que es una grata noticia para que las familias de personas con discapacidad, para las personas con discapacidad, para las ONG que se dedican a trabajar con personas con discapacidad, para los profesionales y para la ciudadanía en general, entienda que cuando hay una lucha y esa lucha se vuelve colectiva, el Estado tiene que dar respuesta y el Estado tiene que, en definitiva, ceder frente a situaciones que claramente son regresivas, ¿no? Totalmente. ¿Y a tus alumnos, vos lo hablaste con tus alumnos o con chicos que padecen autismo sobre este tema o fue un tema que se prefirió no hablar? Fue un tema, no, fue un tema que fue muy rápido, ¿no? O sea, estamos hablando que Ayer. trascendió en 24 horas y lo que más tuve contacto fue con adultos autistas, con personas con discapacidad y con muchas familias de chicos y chicas con discapacidad, porque yo soy profe, entonces estamos en un momento de receso. Terminamos la colonia hace, digamos, el 16 de febrero, hace 2 semanas, estamos por empezar las clases, o sea que también nos agarró en un momento medio raro. También muy intenso, porque en Ciudad de Buenos Aires comenzaron las clases el lunes, muchos chicos con autismo no comenzaron las clases por no tener a sus acompañantes terapéuticos, justamente por el recorte que se vive en el sistema de prestaciones básicas de personas con discapacidad, que cada vez les cubre menos el valor y las familias tienen que poner de su bolsillo, y eso vuelve un sistema cada vez más injusto, porque sin recursos no hay derechos. Hasta mi ley, las personas los chicos con autismo podían tener un acompañante terapéutico que los acompañara al colegio. La verdad que es una situación que se viene viendo ya hace muchos años, de manera regresiva, mínimo hace una década, ¿no? A partir de 2016 el sistema se empezó a precarizar enormemente, o Como sea, toda la economía argentina. digamos como, sí, o sea, básicamente acompañando lo que vive la sociedad argentina ya hace una década, lamentablemente, pero bueno, esta situación se vio agravada por doquier el año pasado cuando hubo una inflación del 240 o del 170% si tomamos de enero y no tomamos de diciembre, pero si no fue como de 200 y pico por ciento y el nomenclador se actualizó muy por debajo, pero muy por debajo de lo que fue la inflación. Cuando hablo del nomenclador, hablo de una nomenclatura que lo que hace es decir cuánto le va a cubrir a este sistema a la persona con discapacidad, el psicólogo, la terapista ocupacional, o sea, todos los apoyos que necesita esa persona para poder equiparar sus oportunidades con la sociedad, ¿no? Sabemos que encima es una de los colectivos más vulnerables de todo, y eso es lo que más indigna. El 15% de la Argentina tiene discapacidad
pero no solamente la discapacidad la vive esa persona, la vive la madre, el padre, quienes están alrededor. Entonces, la verdad que indigna sobre todo que vuelvan a utilizar esos términos que van en línea también con la filosofía del gobierno, ¿no? O sea, Bueno, cuando de y también repente... mirá de parte de quién viene, que tampoco se puede decir que sea Einstein, ¿no? Bueno, pero me parece que también a muchas familias de personas con discapacidad vuelve visible ciertas cosas que a veces no están tan claras. Claramente en el discurso del presidente y de muchas personas que rodean al gobierno se ve un discurso antiderechos, se ve un discurso antijusticia social, ¿no? Y si hablamos de justicia social, hablamos de equiparar las oportunidades para personas que sabemos que no parten de la misma línea que cada uno de nosotros y que necesitan de un Estado que regule esas oportunidades y que también se haga cargo de decir, bueno, tenemos una sociedad que es injusta, una sociedad que discrimina, que los deja afuera y que creamos políticas públicas para equiparar esas oportunidades. Y Argentina, a nivel Latinoamérica y a nivel mundial, sobre todo en lo que respecta a personas con discapacidad, tiene un buen sistema, precarizado un montón, pero no deja de tener un buen sistema. Cuando uno recorre Chile, Perú, Paraguay, México, Venezuela, Estados Unidos mismo, dependiendo el estado, España, yo tengo la suerte de conocer esos sistemas, bueno, te das cuenta que tenemos o que hemos construido muchos derechos para la persona con discapacidad y bueno, intentamos también al menos defender que no se regrese para atrás, ¿no? Y esto la verdad que fue muy, pero muy regresivo. Una cosa antes de despedirte, pero me parece que esta noticia se conoció ayer y evidentemente las asociaciones de gente que trabaja con discapacidad están vinculadas, están en red, porque se hicieron escuchar todas al mismo tiempo y efectivamente esa red fue la que fue escuchada, ¿no? Porque por eso retrocedieron tan rápido. Sí. Y tenemos que seguir construyendo, porque hay una sensación muchas veces que aparece con las familias de personas con discapacidad, mismo las personas con discapacidad, mismo también en muchos docentes que yo acompaño en los procesos de inclusión de chicos con discapacidad, y es la palabra soledad, que es una palabra muy recurrente en el momento actual en que vivimos, ¿no? Y esa soledad solamente se combate construyendo puentes en lo común, ¿no? Y lo que a mí me gustó fue construir que ayer o en estas 24 horas se construyeron esos puentes para entender que lo común era defender los derechos de las personas con discapacidad y hacernos escuchar, y me parece que eso es un síntoma muy bueno para lo que viene a futuro, que va a ser seguir luchando por los derechos de las personas con discapacidad como luchamos hace 20, 30 años y por todos, porque claramente luchar, digamos, yo no tengo discapacidad, no tengo familiares con discapacidad, pero cuando lucho por los derechos de los pibes y las pibas con discapacidad, de las familias que tienen un hijo con discapacidad, también estoy luchando por los derechos de mis hijos, porque en definitiva son derechos humanos. Bueno, Eduardo, te agradecemos mucho la conversación. Ahora vamos a tener otra columna sobre este tema. Gracias. A vos, Sandra, un gusto y saludos a todos los oyentes. Gracias, un abrazo. Bueno, ahora vamos a una tanda, ¿les parece? En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que gusto, pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. El idioma que querés aprender está en el CUI. Clases por Zoom y presenciales. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Abierta la inscripción. Informes en www.cuy.edu.ar o al 53 53 3000. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ajá, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI.